Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Fernanda de Granados y bienvenidos al Día con el Agro. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la industria de la leche, pero antes hemos preparado un breve informe muy especial para todos ustedes. Veámoslo. La leche es el fluido biológico que segregan las hembras de los mamíferos y cuyo papel es aportar los nutrientes y la energía necesaria para el crecimiento y el desarrollo de las crías durante los primeros meses de vida. Se considera un alimento básico y equilibrado por su elevado contenido en nutrientes en relación a su contenido calórico. Este alimento aporta proteínas de alto valor biológico e hidratos de carbono, fundamentalmente en forma de lactosa, además de grasas y minerales como el calcio, magnesio, fósforo y zinc. Desde hace algunos años se ha extendido la creencia de que la leche es perjudicial para la salud. Sin embargo, los científicos especializados han desmentido el argumento, ya que se considera un alimento esencial para el crecimiento y desarrollo, sobre todo en los primeros años de vida del ser humano, además de aportar gran contenido en calcio y vitamina D. El sector lechero en Colombia es un sector sumamente importante para la economía nacional. Actualmente representa el 2.3% del Producto Interno Bruto Nacional y el 24.3% del Producto Interno Bruto Agropecuario, además de generar más de 700.000 empleos directos. La producción lechera hace presencia en 22 departamentos del país, siendo Antioquia, Boyacá y Cundinamarca los departamentos más destacados. En Colombia se registran más de 395.215 unidades productoras de leche, es decir, casi 400.000 fincas o haciendas, de las cuales solo el 20% tienen más de 15 animales. Después de habernos contextualizado un poco más sobre la industria de la leche, le damos la bienvenida al presidente ejecutivo de Asoleche, el señor Jeffrey Fajardo. Jeffrey, bienvenido. Muchas gracias, María Fernanda. Jeffrey, empecemos por contarle un poco a todos los televidentes de qué se trata Asoleche. Bueno, Asoleche es la Asociación de las Industrias Procesadoras de Leche en Colombia. Asoleche tiene un nivel de representatividad de cerca del 80% del acopio formal de leche en el país y tiene también la representación de algunas empresas que representan el entorno de los negocios de las industrias procesadoras de leche, que son proveedores, digamos, de estas industrias. En ese caso son en este momento Tetra Pak y el ANCO. Perfecto. Tenemos entendido entonces que ustedes dentro de su asociación representan a industrias grandes productoras de leche. ¿Cómo hacen esas industrias para ser parte de la asociación? Básicamente la asociación surgió del deseo de estas industrias, no solo las industrias grandes, sino también medianas y pequeñas, de tener una representación de sus intereses ante el gobierno nacional y ante otros gremios que representan otros eslabones de la cadena. Es una asociación que existe desde los años 80, de manera que ya es una asociación tradicional que está hoy en día en un proceso de transformación hacia convertirse en el principal líder de opinión y en el principal generador de propuestas de política pública para el desarrollo del sector. En este momento, ¿cómo considera la asociación que se encuentra la producción y el consumo de leche en Colombia? Básicamente tenemos un gran problema hoy en día y es que cuando se presentan sobreproducciones, que es lo que nosotros llamamos comúnmente enlechadas, el país no cuenta con una estructura de política pública como de instrumentos que le permitan poner esos excedentes de producción en los mercados y por otra parte tiene un consumo que está muy detenido y que queremos precisamente impactar, que queremos mejorar para situar el consumo per cápita de Colombia en los niveles que propone la FAO, que se sitúa en 170 litros, cuando en Colombia se consumen en promedio 140 litros per cápita al año. Entonces queremos inyectar una campaña de consumo masivo para el país para promover el consumo y situarnos en ese nivel de consumo per cápita propuesto por la FAO y tener además un esquema que nos permita colocar excedentes de producción en mercados de exportación de manera permanente, de manera constante y aprovechar, digamos, todos los beneficios que devienen de los acuerdos comerciales que tenemos ya vigentes hoy en día. Tal vez uno de los factores más influyentes a la hora del consumo de leche es que actualmente se considera que la leche puede tender a ser mala para el organismo humano. Debido a esto, han nacido los nuevos suplementos, por decirlo de alguna manera. Entonces está la leche de soya, de almendras. Se buscan otras opciones a la hora de consumir leche. Es cierto que la leche es negativa para el organismo. ¿Cómo está afrontando asimismo
el gremio y la asociación esta problemática? Nosotros estamos contándole al consumidor sobre las propiedades absolutamente nutricionales de ser un superalimento, la leche, y básicamente esos sustitutos que tú mencionas no son leche, son bebidas derivadas de productos vegetales, pero no son leche porque técnicamente una leche es un producto que surge de las glándulas mamarias de un mamífero. Y básicamente entendemos hoy en día que esa sustituibilidad es muy pequeña, es decir, hay un segmento muy pequeño del mercado que está sustituyendo a la leche, en general porque la leche se considera verdaderamente un nutriente muy, muy importante para la dieta de los colombianos y hoy en día no vemos que se esté sustituyendo de manera considerable por esas otras bebidas de productos vegetales. Entonces, realmente es un mito decir que la leche es negativa para el organismo humano. Definitivamente, la leche es un superalimento en muchos sentidos. Tiene un contenido de calcio que no tiene ningún otro elemento de la naturaleza, ningún otro producto de la naturaleza, y es un calcio biodisponible, es decir, que tiene una capacidad de absorción en los huesos que no tiene ningún otro producto, además de tener un contenido de proteína muy alto. Y hoy en día, con toda esta ola de gente que quiere conservar bien sus músculos, fortalecer sus músculos, es otra cosa que no se percibe tan inmediatamente como el calcio en la leche. La proteína es fundamental y además tiene otros contenidos vitamínicos y nutricionales que la hacen en general un superalimento, ella y sus derivados, no solo la leche, sino los yogurts, los quesos, en fin. Muy bien, señor Fajardo. Entonces, esto por el lado de Colombia, pero por el lado de exportaciones, ¿cómo se ve el país? ¿Cómo están en niveles de exportación? ¿Se están haciendo negociaciones con países? ¿Cómo está el tema? Hoy en día las exportaciones colombianas se limitan a productos de muy alto valor agregado, pero en general Colombia tiene una estructura de regulación de precios interno que hace imposible aprovechar mercados de exportación en condiciones estables, en grandes volúmenes, porque básicamente los precios colombianos se sitúan muy por encima de los precios internacionales. Entonces, en general, esos commodities como la leche en polvo no se podrían colocar en mercados internacionales en cantidades significativas hoy en día, básicamente porque nuestros costos de producción son mucho más altos que los competidores mundiales. Perfecto. También tengo entendido que se están llevando a cabo unos tratados de libre comercio con países en específico. Cuéntanos de qué se trata. Hoy en día Colombia está en proceso de negociación con varios países, está cerrando una negociación con Japón, está cerrando también una negociación con Turquía, pero hay un acuerdo que se está negociando que es un acuerdo en el que Canadá, Singapur, Australia y Nueva Zelanda están intentando convertirse en países asociados a la Alianza del Pacífico. En ese marco de ese acuerdo de negociación de asociación de estos cuatro países, Nueva Zelanda y Australia, Nueva Zelanda principalmente y Australia en un segundo lugar, los consideramos una amenaza importantísima al sector en su conjunto, al sector lácteo colombiano, porque Nueva Zelanda es el principal exportador mundial de leche y sus derivados. Eso nos pone a nosotros en un riesgo inmenso y básicamente lo que hemos planteado el equipo negociador colombiano es que no existe un sentido de proporcionalidad de someter a semejante competencia al sector lácteo colombiano cuando en realidad nuestras oportunidades de acceso real a esos mercados es nula, absolutamente cero. Y eso se complementa además con que hoy en día es una realidad que Colombia ya tiene dos acuerdos para el sector muy importantes. Un acuerdo con Estados Unidos, un tratado de libre comercio con Estados Unidos, que nos llevará a tener importaciones ilimitadas de productos lácteos en el año 2016 y en el año 2026 y en el año 2028 también tendremos abierta las importaciones ilimitadas de la Unión Europea. Con Estados Unidos y Unión Europea, 2026-2028 es el horizonte de tiempo que tenemos para ajustarnos en los niveles de productividad y competitividad para ser capaces de competir frente a esas importaciones ilimitadas de estos dos orígenes, Estados Unidos y Unión Europea. Sumarle a eso un actor adicional que es Nueva Zelanda sería ya someter al sector a un riesgo de desaparición, básicamente, porque nosotros no tenemos hoy en día la estructura ni de política pública ni de desarrollo en la producción primaria que nos permitiera hacer frente a esa competencia. Muy bien, señor Fajardo. Entonces, la asociación, teniendo claro ya como esta problemática en cierta medida, ¿cómo lo afronta? ¿Qué está haciendo, digamos, todo el gremio de la leche aquí en Colombia para poder salir adelante ante esto? Hoy en día yo me encuentro participando en todas las rondas de negociaciones de este acuerdo de asociación con la Alianza del Pacífico en representación
en este momento, no solo de Asoleche, sino como presidente del Consejo Nacional Lácteo, estoy ejerciendo una vocería de la totalidad de la cadena, exigiéndole al gobierno nacional la exclusión del acuerdo. Muy bien, doctor. Quiero preguntarle ya un poco, volviendo a las labores de Asoleche, tengo entendido que se está adelantando una campaña a favor del consumo entonces masivo del producto. ¿De qué se trata? Al interior de Soleche venimos trabajando en un comité de mercadeo, apuntándole al desarrollo de una campaña de consumo masivo, efectivamente. Esa campaña no ha salido al aire, estamos en este momento finiquitando los acuerdos con el gobierno nacional y con los otros gremios de la cadena para ponerla en vivo lo antes posible. Estamos, digamos, como cerrando toda la negociación, toda la parte administrativa que implica sacar una campaña de consumo masivo al aire. Entonces en los próximos días esperen ya la campaña completamente en un 360 muy complejo, en radio, en televisión, en eucoles, en vallas, una cosa bien, bien interesante, bien impactante, con lo que buscamos efectivamente mejorar los niveles de consumo de productos lácteos en Colombia. Perfecto, estaremos muy atentos entonces. También tengo entendido que la asociación maneja 8 puntos estratégicos entonces en su función. Coméntenos un poco de qué se trata. Sí, este año nosotros somos un equipo nuevo en la asociación y a finales del año pasado y a principios de este año hicimos un replanteamiento estratégico y definimos 8 líneas de acción sobre las cuales estamos ya desarrollando una agenda estratégica muy ambiciosa que tiene un propósito fundamental y es apuntarle a mejorar los niveles de productividad y competitividad del sector lácteo en su conjunto, pero básicamente como nosotros ejercemos la representación de la industria, también generarle una mayor identidad a nuestros afiliados frente a su asociación y buscar la participación de otros industriales de la leche que hoy no pertenecen a la asociación. Esos ejes de acción se desarrollan alrededor, por una parte, de la promoción del consumo, por otra parte, unas acciones muy concretas y muy agresivas de lucha contra la informalidad y la ilegalidad. Para nosotros uno de los grandes flagelos que enfrenta este sector hoy en día es la informalidad, que es un nivel de informalidad de cerca del 40% de la leche que se acopia hoy en día en el país. Estamos también ejerciendo una vocería en el Congreso de la República para defender los intereses del sector lácteo en todos los proyectos legislativos que están hoy en día cursando tanto por la Cámara de Representantes como por el Senado, que son proyectos de etiquetado, rotulado, publicidad, que podrían llegar a afectar a nuestro sector y estamos pues ejerciendo una vocería para proteger los intereses no solo de las industrias, no solo de los ganaderos, sino también de los consumidores. Buenísimo, doctor. También quisiera preguntarle un poco entonces, también devolviéndonos al tema de los tratados de libre comercio, han llegado industrias nuevas de diferentes países a Colombia. ¿Ustedes qué piensan de esa competitividad entre las industrias colombianas y las que vienen de otros países? ¿Hay algún tipo de preferencia? ¿Se están llevando a cabo procesos para que igual las industrias colombianas sigan manteniendo su posición aquí en No, Colombia? para nosotros está perfecto que llegue inversión extranjera directa a nuestro país, porque ellas llegarán a ubicarse en los mismos niveles de reglas de juego que tenemos en Colombia. Asoleche representa varias industrias que son inversiones extranjeras en Colombia, que son de capital extranjero y las vemos con los mismos ojos que vemos a una industria de capital nacional, porque todas ellas llegan a comprarle la leche a productores colombianos y eso es lo que en últimas es nuestra razón de ser. Perfecto. Vámonos a una breve pausa de comerciales y ya regresamos para seguir hablando más de la industria de la leche en Colombia aquí en Al Día con el Agro. Regresamos al Día con el Agro. Doctor, tengo entendido que el próximo año se va a llevar el 9º Congreso Internacional de la Industria Láctea, pero que esta vez va a tener un factor diferenciador. Cuéntanos de qué se trata. Sí, el próximo año vamos a tener desde Soleche un congreso que pretende situarse como el congreso más importante de América Latina a nivel gremial. Vamos a tener una agenda supremamente robusta. Ese congreso se va a desarrollar el 30 y el 31 de mayo del próximo año en Ágora, en Bogotá, que es el recinto más importante de eventos de América Latina. Vamos a tener un congreso que va a pasar de 150 asistentes a cerca de 700 asistentes, una agenda supremamente robusta, dirigida por una parte a los productores, a los ganaderos y por otra parte a las industrias y digamos una agenda también de interés general para el país en donde vamos a dar una discusión sobre cómo poder conducir a este sector a tener una sostenibilidad en el largo plazo, una sostenibilidad económica, una sostenibilidad ambiental, una sostenibilidad integral, sin la necesidad de tener una dependencia de los subsidios como ha sido hasta el momento y no tener una dependencia de los precios, de las regulaciones de los precios, que hoy es básicamente el tema alrededor del cual desafortunadamente giran todas las discusiones en el sector. Muy bien.
Señor Fajardo, tenemos entendido entonces que usted lleva realmente 5 meses en la asociación y que tiene algunos proyectos y visualiza realmente esta asociación a un futuro mucho mejor. Cuéntenos de qué se trata un poco esto. Azoleche está posicionándose como el gremio representativo de la cadena láctea en Colombia, se está posicionando como el principal interlocutor frente al gobierno, posicionando frente al gobierno como el principal interlocutor para realmente empezar no solo a elevar el estándar de la discusión técnica que estamos dando desde la asociación con el Estado, sino también para empezar a hacer confluir a los demás representantes de la cadena a un lenguaje común, a un lenguaje mucho más constructivo, en donde verdaderamente podamos vernos todos como parte de una sola cadena, con unas amenazas comunes, con unas oportunidades comunes, y en general eso requiere liderazgo y para eso es que me trajeron. Doctor, también tenemos entendido que el gobierno recientemente aprobó una resolución que habilita la exportación de excedentes de producción. ¿De qué se trata esto? Sí, efectivamente, a finales de enero de este año, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Comercio expidieron la resolución 083 que habilita a llegar a acuerdos voluntarios entre ganaderos e industriales ubicados en las zonas más afectadas por el conflicto, las SOMACs, para que en esas zonas se puedan llevar a cabo acuerdos que nos permitan exportar excedentes de producción a otros mercados. La posición que hemos tenido desde Azoleche es que si bien reconocemos que este fue un avance en empezar un proceso de desregulación en el sector que nos permita empezar efectivamente a aprovechar el mercado de exportación como para ampliar la producción en Colombia y promover que todos ganemos de un mercado ampliado. Si bien entendemos que ese es un gran avance, consideramos que esa aplicación debería ser de carácter nacional para que nosotros podamos verdaderamente exportar productos lácteos en condiciones estables y de largo plazo. Si nosotros pudiéramos llegar a acuerdos voluntarios entre las industrias y los ganaderos para que ellos, los ganaderos, puedan ampliar su producción y en acuerdos conjuntos, poder llevar acuerdos conjuntos entre la industria y los ganaderos, llevar esos excedentes de producción a mercados de exportación, sería verdaderamente la forma más audaz de enfrentar todo el proceso de internacionalización que ha venido viviendo la economía colombiana. Muy bien. Señor Fajardo, también quisiéramos saber la asociación qué piensa con respecto a la actualización de los precios en el sector de la leche que hubo hace poco. Sí, el ministerio publicó la actualización de los precios de compra de materia prima a los ganaderos. Básicamente lo que nosotros hemos dicho desde la industria es que las fórmulas que se establecieron para el cálculo, para el ajuste de esos precios, deben respetarse, que no es posible que los ajustes de los precios resulten de un pulso entre los diferentes eslabones de la cadena y sus representantes ante el Consejo Nacional Lácteo, sino que tiene que ser sobre la base de criterios objetivos. Sin embargo, hemos sido también muy enfáticos en decirle al gobierno que independientemente de la fórmula, nosotros sí tenemos que llevar a cabo una discusión muy de fondo porque necesitamos que los precios nacionales empiecen a converger hacia los precios del mercado mundial. De lo contrario, ese horizonte de importaciones ilimitadas desde la Unión Europea y Estados Unidos, pues sencillamente si no lo enfrentamos de esa manera, si no convergemos hacia esas condiciones de precio, pues básicamente va a haber una buena parte del sector que podría desaparecer. Yo quisiera preguntarle también con respecto a eso y lo que hablábamos anteriormente de esos mercados, digamos que no son regulados por nadie, que son de barrio, de tienda. ¿Cómo afronta el gremio eso? Esos micromercados, microtiendas que no tienen, digamos, una leche certificada, que no tienen los procesos que se necesitan para comercializarla. Ese es uno de los flagelos más importantes que tenemos en el sector y estamos empezando a desarrollar una alianza con la INVIMA, también con la Superintendencia de Industria y Comercio, para que todas las acciones de vigilancia y control que hoy solo recaen en la formalidad empiecen a recaer también en esas empresas informales que le hacen tanto daño a las industrias formales, que le compran a los precios regulados a los ganaderos. Ellas no le compran a los precios regulados a los ganaderos, le compran a cualquier precio y llevan productos que no cuentan con los niveles de inocuidad que la industria formal es capaz de poner en el mercado. Entonces estamos de alguna manera como empezando a fortalecer también las acciones de vigilancia y control para amedrentar esa informalidad y que deje de existir en el país. Muy bien, doctor. Entonces, muchísimas gracias por habernos regalado este tiempo. Cuéntenos a nosotros y a todos los televidentes en dónde los pueden encontrar en redes sociales para que estén pendientes de todas sus actividades. Nos pueden buscar en @soleche
y en el hashtag Asoleche en todas las redes sociales. Básicamente es la misma para Instagram, para Facebook. Nos pueden encontrar ahí y vamos a ofrecerles permanentemente información nutricional, recetas, información muy de interés general, no solo de quienes formamos parte de la cadena, sino también de los consumidores. Pueden encontrar toda la información en nuestras redes sociales. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por habernos acompañado y a ustedes muchas gracias también por habernos sintonizado una vez más aquí en Al Día con el Agro. Los invito para que nos sigan en nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla. Allí ustedes van a poder encontrar este y otro tipo de contenido muy importante. Nos vemos en un próximo programa. Hasta pronto.